En el noveno día de invasión a Ucrania, las tropas rusas continúan su avance por el sur del país y se dirigen hacia la ciudad de Mykolaiv, a solo 100 kilómetros de Odesa, un puerto clave en el Mar Negro. En el noreste, los militares siguen presionando para tomar el control de Kharkov, la segunda ciudad del país, donde han intensificado los bombardeos. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido de emergencia, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, alertó que no puede haber normalidad si militares controlan una central nuclear. Esto luego de que el ejército ruso bombardeara y tomara el control de la planta de Zaporilla. Rusia aseguró que el ataque fue iniciado por saboteadores ucranianos para acusar a Moscú. Ya son más de 1.2 millones los refugiados que han tenido que huir de Ucrania en medio del conflicto y otro millón el que se ha desplazado internamente por la guerra. La ACNUR alertó que la situación empeorará con los ataques a grandes ciudades del país. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Ucrania, donde las tropas rusas continúan avanzando en el noveno día de invasión. Los bombardeos siguen sobre Kiev al tiempo que el convoy militar que está a las afueras de la capital retomó su camino. Entre tanto, el Instituto para el Estudio de la Guerra informó que en el sur las tropas rusas continúan su avance por Gerson, ciudad que ya controlan, y ahora se dirigen hacia Mykolaiv, un territorio que se encuentra a solo 100 kilómetros de Odesa, un importante puerto en el Mar Negro. Por el noreste, los bombardeos se intensificaron en la ciudad de Kharkov. Justamente en este contexto, el presidente Volodymyr Zelensky criticó que la OTAN se negara a establecer una zona de exclusión aérea. Todos los servicios de inteligencia de la OTAN conocen bien los planes del enemigo. También han confirmado que Rusia quiere continuar la ofensiva. ¿Cómo es posible? Llevamos 9 días asistiendo a una guerra feroz. Están destruyendo nuestras ciudades, están bombardeando a nuestra gente. Sabiendo que son inevitables nuevos ataques y nuevas víctimas, la OTAN ha decidido deliberadamente no cerrar los cielos de Ucrania. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia este viernes luego de que en la madrugada las tropas rusas bombardearan la central nuclear de Zaporilla, la más grande de su tipo en Europa. En el encuentro participó vía remota el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien explicó que los sistemas de seguridad de la central no se vieron comprometidos cerca de los reactores. Desde Nueva York, Mamen Sala, corresponsal de France 24, nos amplió más temprano. Sí, ha sido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Reino Unido y apoyada por otros países como Francia y Estados Unidos para tratar las consecuencias del ataque a la central nuclear en Ucrania. Ha participado también en esta reunión el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mariano Grossi, quien ha dicho que afortunadamente ninguno de los 6 reactores que allí se encuentra ha sido dañado porque el proyectil ha caído en otro edificio donde no estaban estos reactores y ha dicho que de momento no ha habido ninguna fuga de material radioactivo. Él mismo se ha ofrecido a viajar a Ucrania para inspeccionar las nucleares y asegurarse de que no hay peligro. Ha dicho que desde luego la normalidad no va a volver hasta, teniendo en cuenta que esa central está ahora mismo controlada por fuerzas militares. Occidente ha denunciado este ataque, ha dicho que es irresponsable e ilegal. La embajadora del Reino Unido ha ido más allá, ha recordado las palabras del presidente Vladimir Putin de ayer diciendo que todo estaba yendo según lo ocurrido. Ella le dice: usted sabe, todos los que estamos en esta mesa sabemos que eso no es así, que ha subestimado al mundo, ¿no? Que ha subestimado la respuesta de Occidente. La representante de Estados Unidos ha vuelto a pedir unanimidad para pedir a Rusia, para exigir a Rusia que frene estos ataques que son tan peligrosos. Ha dicho que el mundo entero ha contenido la respiración mientras veíamos este ataque a esa central nuclear en tiempo real y esto no puede volver a ocurrir. De hecho, le pedía a Rusia que se comprometiera en esa mesa de la reunión del Consejo de Seguridad a prometer que no iba a volver a ocurrir. Rusia sigue negando que ellos han sido los culpables, dice que esto han sido saboteadores ucranianos y que toda esta situación no forma parte más que de una campaña de desinformación en contra de Rusia. El representante de Ucrania le dice que se deje de mentiras, que él sabe perfectamente lo que está pasando en su país y que la pasada noche podía haber sido la última noche de Ucrania y del resto de Europa.
Este viernes la ONU informó que la invasión rusa a Ucrania ha desatado un éxodo de más de 1.2 millones de personas en tan solo 9 días de ofensiva rusa. De seguir así, la ONU advierte que la guerra en Ucrania puede provocar que hasta 10 millones de personas dejen el país. Juan Pablo Lucumí tiene más detalles. Un éxodo inédito en Europa en décadas. En promedio, unas 134.000 personas han huido de Ucrania cada 24 horas. Los países fronterizos como Rumanía y Polonia son los principales receptores de aquellos que escapan del país bajo ataque. Según el presidente polaco, su país ha recibido al menos un 60% de todos los refugiados. Aseguró que proceden de más de 170 países y que todos son bienvenidos y recibirán el mismo nivel de ayuda sin importar su procedencia. Por supuesto, el conflicto en Ucrania es una agresión rusa porque es la verdad. Somos miembros de la OTAN y de la Unión Europea y cooperamos con nuestros aliados. Uno de los que salió fue Orwa, un estudiante sirio de 24 años que residía en Kharkov cuando Rusia lanzó su guerra contra Ucrania. Esta es la tercera vez que debe dejar sus planes y sus sueños, una situación que para él se repite. Cada vez que me acostumbro a un lugar, conozco más a mis amigos y luego lo dejo todo y me voy. Es tan duro y decepcionante para mí y lo odio. Pero ¿qué puedo hacer? Es la guerra donde quiera que esté. Líbano tuvo una crisis económica y también tuve que huir del país, así como ahora también de Ucrania. Me recuerda mucho a Siria. Como Orwa, muchos en su huida llevan tan solo lo que consideran necesario. Se quedan sin comida y sin agua o deben dormir en la calle. Episodios que seguirán repitiéndose a causa de la guerra. Esta semana la ONU aseguró que el conflicto bélico en Ucrania puede provocar que hasta 10 millones de personas tengan que dejar sus hogares, lo que significaría que cerca del 25% de la población ucraniana dejaría el país. Praga, Lisboa, Frankfurt, Belgrado, Beijing e incluso una fábrica de banderas en Cincinnati. Todos se han convertido en escenarios para mostrar apoyo a Ucrania o Rusia en medio del conflicto. En el siguiente informe de Omar Esaa recorremos la vía de las voces solidarias con uno u otro bando. Los ucranianos merecen todo nuestro apoyo porque ellos están peleando por nosotros. Si ellos no lo detienen, tendremos que hacerlo nosotros en unos años. La voz de este estudiante, reunido junto a varios centenares de personas para manifestar su apoyo a Ucrania, es la de muchos europeos que salen a las calles desde la semana pasada para rechazar la invasión rusa. En Frankfurt, Alemania, una multitud se congregó para escuchar el mensaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una transmisión por Zoom. Lo mismo sucedió en Tiflis, Georgia, un país que ya sufrió una invasión rusa hace 14 años. La solidaridad hacia la causa ucraniana incluso ha dado un impulso a esta fábrica en el suroeste de Ohio, abrumada por pedidos de banderas de ese país. Llegué el lunes y tenía algunos correos de diferentes vendedores del país. Sumaban un poco más de un centenar. Y para el martes o miércoles hasta hoy, totalizamos más de 500 banderas en este momento. En Lisboa, las manifestaciones en apoyo a Ucrania se apostaron frente a las embajadas con un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en Bruselas lo hicieron frente a la sede de la OTAN para apoyar el reclamo ucraniano de una zona de exclusión aérea. Incluso en China, los atletas ucranianos se reunieron poco antes de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing para pedir el fin de la invasión y recibieron el respaldo de sus compañeros de otros países. Pero en Europa no hay unanimidad. En Serbia, un país que mantiene lazos políticos, étnicos y hasta religiosos con Rusia, cientos de personas marcharon en apoyo a ese país. Se trata de salvar la humanidad. Rusia defiende la humanidad, la civilización y la Iglesia Ortodoxa. Es una batalla del bien contra el mal. Y sabemos, gloria al Señor, que la madre Rusia ganará. En Roma, donde grupos de voluntarios empacaban ayuda humanitaria destinada a Ucrania, una madre compartió la carta de su hija de 10 años, en la que se declaraba muy joven para ayudar, pero dedicaba sus oraciones a las víctimas. La ONG ambientalista Greenpeace impidió la entrada de un barco ruso al puerto de Hamburgo en la noche de este viernes. Los manifestantes protestaban contra la importación de carbón ruso en medio de la guerra que vive Ucrania. Unas 20 personas se acercaron al carguero Grant T, cargado con unas 100.000 toneladas de antracita, y pintaron las palabras "Sin carbón no hay guerra" en el costado del barco. El producto no pudo ser descargado.
El ataque ruso con misiles contra el memorial a las víctimas del Holocausto en Babi Yar despertó las alertas sobre los lugares históricos y culturales que están en peligro en Ucrania, país que alberga 7 sitios declarados como Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el siguiente informe les contamos cómo los museos trabajan para proteger sus colecciones en medio de la guerra. No es solo un lugar de arte. En la ciudad occidental de Lviv, los empleados del Museo de Etnografía y Artesanía ubicaron paneles metálicos en las ventanas, una apuesta por proteger su colección que incluye relojes, joyas, alfombras y piezas culturales de toda Europa. Por supuesto, no estaremos a salvo de un misil, pero esperamos estar a salvo de las ondas de choque. Queremos proteger al menos una parte de los objetos porque tenemos una enorme colección de arte que es admirada por colegas y visitantes europeos. Algunos museos han conseguido guardar sus obras y sumarse a los esfuerzos para ayudar en la guerra, como el Museo Nacional de Arte, donde se están almacenando y distribuyendo suministros de emergencia. El centro histórico de la ciudad es uno de los 7 lugares de Ucrania declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entre los que corren peligro en la capital Kiev se encuentran los santuarios ortodoxos más sagrados del país, la Catedral de Santa Sofía y el Monasterio de las Cuevas de Kiev. El director del Museo Nacional de Historia de Ucrania expresó su preocupación en una carta a sus colegas suecos. No hay ninguna garantía de que el patrimonio cultural ucraniano no sea saqueado y trasladado a los museos rusos, sobre todo teniendo en cuenta que Kiev ocupa un lugar especial en la interpretación que hace Putin de la historia de Rusia y sus raíces. Algunas obras de arte ya se han perdido. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano informó que las fuerzas rusas quemaron un museo en Ivánkiv, destruyendo 25 obras de la difunta artista folclórica María Primanchenko. Cambiamos de tema y vamos a Francia porque finalizó el plazo para la inscripción de candidaturas a las presidenciales galas, solo un día después del anuncio tardío de la aspiración del presidente Emmanuel Macron, que generó reacciones desde todo el espectro político. Un anuncio de candidatura que generó múltiples reacciones desde el mundo político. Después de la carta a los franceses difundida por Emmanuel Macron, los otros aspirantes a la presidencia no tardaron en pronunciarse. Los mensajes de los candidatos de ultraderecha, Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, y Éric Zemmour, de Reconquista, buscaron ser contundentes. ¿Qué es lo que tengo para responder a esta carta que leí rápidamente? Que estoy en desacuerdo con él con cada una de las líneas y que voy a hacer todo para que los próximos años no sean con él, sino conmigo. Por fin la oposición de las dos Francias, de los dos proyectos, podrá desarrollarse ante los franceses. Otros candidatos se manifestaron satisfechos de poder por fin debatir con el actual presidente y aprovecharon para lanzar críticas a sus 5 años de mandato. Los hechos son innegables. La política hecha durante los últimos 5 años debilitó a Francia. El 10 y 24 de abril los franceses y las francesas deben poder elegir entre diferentes modelos de sociedad. Y si continuamos como antes en el statu quo con Emmanuel Macron. La tardanza en su postulación también fue juzgada por sus contrincantes. Yo creo que los franceses no se dejan engañar por todo esto. Todo está hecho para que no haya campaña. Emmanuel Macron está en campaña desde hace un mes con su dinero. Decenas de miles de millones fueron votados por las ventanas, con falsas promesas como la vez pasada. La lista definitiva de los candidatos presidenciales será oficializada el próximo lunes, 7 de marzo, por el Consejo Constitucional. Un tribunal de Argentina condenó al exobispo Gustavo Óscar Sancheta a 4 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de 2 exseminaristas. Durante el desarrollo del juicio, Sancheta, considerado cercano al Papa Francisco, negó las acusaciones en su contra y dijo haber tenido una sana y buena relación con todos los seminaristas. En principio, el pontífice había defendido las afirmaciones de Sancheta. Nueva York dejará de exigir tanto el uso de mascarillas en el sistema educativo público como la prueba de vacunación para acceder al interior de restaurantes, teatros y otros espacios. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Eric Adams, tras informar que los contagios han bajado considerablemente. No obstante, las instituciones tendrán que seguir realizando evaluación diaria de síntomas y distribución de kits de pruebas. Los niños menores de 5 años que no pueden ser vacunados tendrán que seguir llevando obligatoriamente mascarilla en entornos escolares.
Es todo por el momento en France 24. A ustedes gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Los invitamos a visitar nuestra web france24.com para ampliar todas las noticias y repetir este y otros programas. Feliz noche para todos.